Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Segunda hora de este programa especial que estamos realizando esta noche desde Mieres, aquí en Asturias, con invitados especiales, con un montón de gente que ha venido a vernos y con los saludos de nuevo para todos los que estáis conectados en Radio 1 y Radio 5, ahora en directo, todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de toda España, y saludos desde aquí a todos los que nos escucháis desde la radio online. Un abrazo fuerte desde España, en estos 100 y pico países donde sintonizáis el programa. Un montón de misterios tenemos aquí con la fuerza de Radio Nacional para analizar esta noche. Nuestro segundo invitado, Mariano Fernández Urresti, nos está hablando de misterios de los templarios. Seguimos, si te parece. Decías de un tesoro que no tiene nada que ver con oro, plata, con cosas... ¿Es cierto que quizás se trajeron cosas de Egipto, de los sabios que había por allí, algo diferente que aquí no se... Yo creo que hay eso te decía antes, una cadena de conocimiento, y el temple sería uno de los eslabones de esa cadena que probablemente bien pudiera remontarse a Egipto, y que ha tenido distintos testigos, como una carrera de relevos. Se han ido entregando el testigo unos a otros a lo largo de la historia, ¿no? Hay quien presume que todavía hoy hay alguien que pueda ostentar esos secretos, ¿no? Esos secretos que pudieron haber tenido antes otros. Se ha hablado también de los Rosacruz, de mucha gente, ¿no? No excluye el hecho de que yo diga que probablemente lo más valioso del temple sea la custodia de esa tradición, no excluye el hecho de que pudieran, en efecto, tener también un tesoro monetario notable. De hecho, hay una teoría heterodoxa, pero que conviene recordar, la que une el desarrollo del arte gótico, especialmente de las catedrales góticas, con el temple. ¿De dónde sacaron tanto dinero para construir catedrales tan rápido, tan bonitas, tan caras? Y el hecho curioso de que en el mismo instante en el que el temple es disuelto por bula papal, prácticamente cesa la construcción de las grandes catedrales góticas. Y lo más asombroso, ¿a dónde fueron a parar toda la mano de obra cualificada? Canteros, vidrieros, carpinteros, que parecen esfumarse al mismo tiempo. Se ha presupuesto la posibilidad de que el temple hubiera llegado a América antes que Colón. Eso explicaría el por qué el puerto de navíos más importante que tenía el temple no estaba situado, como pudiéramos pensar todos, en la vertiente mediterránea, que era donde había el trasiego de comercio en aquella época, sino en la fachada occidental de Francia, en La Rochelle. La que daba a América. Exactamente. Y había un montón de encomiendas templarias que custodiaban las vías de comunicación con La Rochelle. ¿Por qué? Han dicho que tal vez habían llegado a América y de allí traían la plata, que aquí en el continente no había en esa abundancia, y con ella pudieron costearse el movimiento increíble de piedras que fue necesario mover para la construcción de las decenas de catedrales, especialmente en Francia, ¿no? Esa sería una de las explicaciones heterodoxas. La explicación ortodoxa nos dice que el puerto de La Rochelle lo que hacía era traer peregrinos al Camino del Norte. ¿Qué me dices? Eso es lo que dicen. Justamente aquí que estamos, ¿no? En Oviedo en Asturias pasaba el Camino del Norte hacia Santiago. Pero parece un esfuerzo excesivo y una custodia por parte de las encomiendas templarias excesiva de ese puerto si solamente había un trasiego de peregrinos. Por tanto, la posibilidad de que hubiera un tesoro monetario, el mismo que anheló el rey francés en el mismo instante en que el temple es prendido y condenado su último gran maestre, Jacques de Molay, podría haber existido. Así que había dos temples, el temple que enseña y el temple que oculta, el temple del blanco y el temple del negro, el temple que era un estado dentro de los reinos, una iglesia dentro de la iglesia y una enorme entidad bancaria. Bien podría haber tenido también un tesoro monetario, pero habría un temple que oculta, el temple del sigilo, el temple de que probablemente explicaría el motivo por el cual fueron acusados de muchas cosas que los propios condenados no sabían explicar. Es muy probable que con el paso de los tiempos algunos rituales de iniciación para entrar en la orden hubieran perdido
hubieran quedado como cascarones vacíos, como cáscaras de nuez, como rituales como hoy probablemente se puedan hacer en las misas, etcétera, y que los propios adeptos desconocieran muy bien el motivo por el cual tal vez escupían sobre la cruz o tal vez renegaban sobre la cruz, ¿no? Eso podría explicar esa tradición oculta que tan solo un círculo muy limitado podría conocer. De manera que dos temples, el que enseña, el que oculta, como el bosán, como el estandarte de ellos, blanco y negro. Y Mariano, es curioso porque en la capilla de Rosslyn, creo, hay una mazorca de maíz, cuando aquí no se conocía, en Europa teóricamente, no se conocía todavía el maíz. ¿Qué significa eso? Bueno, desde un punto de vista ortodoxo te discutirían que aquello fuera una mazorca de maíz porque estarían más tranquilos, pero lo cierto es que si no es una mazorca de maíz se le parece bastante. Mucho, ¿verdad? Se le parece bastante. Entonces, la explicación de por qué antes del descubrimiento, siempre entrecomillado, de Cristóbal Colón de América, hubiera una representación iconográfica en una iglesia, en una capilla en este caso, de una mazorca de maíz es ciertamente singular, pero no es exclusivo, porque en la iglesia de Cogolludo, en Guadalajara, encontramos algo parecido, en el Palacio de Cogolludo en Guadalajara encontramos algo parecido, porque hay una teoría que habla del Colón alcarreño. ¿Sí? Sí. Es muy bonita la idea de que Colón podría haber sido descendiente de los Mendoza, y los Mendoza tenían en Guadalajara una de las, digamos, de sus feudos más importantes, y se ha especulado con esa posibilidad, que Colón hubiera regresado a su tierra natal, en este caso la Alcarria, que se habría criado en San Bartolomé de Lupiana, un monasterio que hay en Guadalajara, y eso podría explicar, dicen, la presencia en ese palacio de algo parecido a lo que hay en Rosslyn, una mazorca de maíz. Qué curioso. Y todo lo que han contado entonces de eso, de la relación con el Santo Grial y con todos esos fabulosos tesoros, ¿no hay nada históricamente que se pueda comprobar? No, no lo hay, porque tampoco hay nada que pueda probar históricamente la existencia de un grial, porque nosotros siempre, como a veces nos sucede, vamos a tratar de interpretar los símbolos desde un punto de vista exclusivamente cristiano. Por tanto, grial, copa, última cena, cáliz de Jesús. Pero tal vez el grial podría ser otra cosa bien diferente. De hecho, Wolfram von Eschenbach, ese autor medieval que relaciona al temple con el grial, no habla de una copa, sino de una piedra, de una gema engastada en la corona de Lucifer y que cayó al suelo, a la tierra, una piedra caída del cielo, ¿no? La Lapis Exilis. De manera que no habla de un cáliz, y tampoco habla de un cáliz Chrétien de Troyes, sino que habla de que el grial era de oro y piedras preciosas, pero no dice que fuera una copa. El único que menciona eso, que relaciona claramente el grial con una copa utilizada por Jesús, es otro autor, el tercer autor que en la Edad Media popularizó esta historia, que fue Robert de Borón. De manera que no tenemos muy clara la forma del grial. Así que cuando decimos si el temple poseía o no poseía el grial, quién sabe, a lo mejor el grial era ese conocimiento que yo he dicho antes. A lo mejor era eso y no un objeto físico. Tal vez puede ser una de las posibilidades, ¿no? Ya. Seguimos adelante, hay más datos que queremos daros de otros personajes que también aparentemente estuvieron relacionados con ese grial, los hombres buenos. Ahora hablamos de ellos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Sigamos ahondando en la historia. Vayamos al encuentro de los hombres buenos, los cátaros. Esto nos cuenta nuestro compañero Enrique de Vicente. Bueno, realmente un movimiento contestatario y un movimiento revolucionario en el más amplio sentido de ese término. Se ha dicho mucho acerca de los cátaros, pero lo importante es lo que se ha dicho, pero no ha llegado al gran público. Comparados con la iglesia de aquel entonces, que era una iglesia corrupta y que era una iglesia que no seguía las normas, cuyos miembros no seguían las normas que se predicaban ante el pueblo, eran un movimiento ejemplificador. Los hombres puros, los perfectos cátaros, seguían las normas de su doctrina
al pie de la letra. Eran en ese sentido unos integristas auténticos. Los cátaros, esos hombres buenos del sur de Europa. Pero, ¿qué relación tuvieron con el Grial? Nuestro invitado nos contesta. Bueno, pues un elemento más a sumar en este misterio. Primero, ¿quiénes eran los cátaros? Enrique y Vicente eran unos integristas, alguien que estaban en contra de la iglesia establecida, que no cumplían con lo que predicaban, y ellos eran hombres buenos, que seguían al pie de la letra el mensaje de Cristo. La verdad es que hablar de los cátaros es realmente emocionante y a mí me emociona, porque nos encontramos ante uno de los movimientos religiosos, yo no hablaré nunca de herejía, una interpretación del cristianismo diferente a la oficial, que para muchos es una herejía. Claro, sí, efectivamente, para la ortodoxia, pero la ortodoxia es ortodoxia no porque siempre tenga la verdad, sino solo porque es más fuerte. Buena matización, sí. Entonces, para mí este movimiento es tremendamente emocionante y emotivo, pero también hay una cosa que ha comentado Enrique de Vicente y es muy acertada. Era un movimiento, podríamos considerarlo integrista. Realmente era un movimiento arcaizante, de algún modo, evangelista en el sentido de al pie de la letra del Evangelio, terriblemente fiel a los principios que predicaban, y eso es lo que les hizo ganarse el favor del pueblo, porque aquella gente no solo predicaba, sino que cumplía lo que predicaba, al contrario que la iglesia. Claro. Entonces, ¿quiénes fueron los cátaros? Me preguntas. Los cátaros fueron... El origen no está claro. Has hablado de los bogomilos que venían de Bulgaria, etcétera. En cualquiera de los casos, esa llama prendió con gran intensidad en el Languedoc, en Occitania, en el sur de Francia, donde había ya una serie de peculiaridades culturales, una lengua, la lengua de Oc, de ahí lo del Languedoc, que hacía que aquel fuera un terreno fértil y que era bien distinto al norte de Francia, hasta el extremo de que, bueno, no solo se diferenciaban por su lengua, sino por un montón de cosas, ¿no?, culturales, etcétera. Y este movimiento lo que predicaba era un regreso al cristianismo primitivo, original, donde el mensaje de Jesús se pareciera a lo que los propios predicadores hacían, pero con una serie de matizaciones importantes. Para empezar, consideraban que existían dos principios, uno del bien, uno del mal. El principio del bien es el que crea el mundo, el universo, es Dios. Pero el universo material, el mundo material, lo crea Satán, el principio del mal. De tal manera que todo lo material es producto de Satán y, por tanto, en principio negativo, incluido el hombre y, por tanto, también incluido Jesús. Si Jesús encarna en la materia, no podía ser hijo de Dios, consideraban ellos. Podría ser un mensajero, un heraldo, pero no el hijo de Dios. Niegan también la crucifixión de Jesús. Niegan la existencia del infierno. Proponen la existencia de la reencarnación. Eran vegetarianos, muy adustos en su vestuario, siempre de negro, predicaban de dos en dos. Y lo extraordinario de este movimiento religioso es que tuvo un efecto transversal en la sociedad. No fue una cosa que calara solo en el pueblo, sino que también caló en la burguesía, en la nobleza, no en la burguesía, que no había entonces, en la nobleza, de tal manera que muchos nobles occitanos abrazaron el catarismo con gran fervor. Esclaramunda de Foix, por ejemplo, la hermana del conde de Foix, fue una de las grandes abanderadas, y no solo ella. Y finalmente, aquello no podía acabar bien. Había muchos intereses económicos del norte de Francia para hacerse con las tierras del sur de Francia, y el movimiento cátaro les permitió tener la excusa perfecta y comenzó uno de los episodios, en mi opinión, más vergonzosos de la historia de la Iglesia. Un ejército armado hasta los dientes, dirigido por Simón de Montfort y encabezado por el legado del Papa, arrasó a niños, ancianos y mujeres sin perdón. Dicen que dijo el legado del Papa en Besiers: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. ¿En qué ciudades se movían estos cátaros, Mariano? ¿Carcassonne, toda esa zona? Sí, Carcassonne, Segur. Toulouse, Besiers, Foix, toda esta región, ¿no?
Pero también es cierto que no en todos los lugares hubo tantos cátaros como se presume que hubo. Había zonas donde tuvo más influencia que en otras, e incluso no todos los condes de aquel lugar, por ejemplo el conde de Tolosa, Raimundo VI, no es que fuera especialmente cátaro, pero sí que los defendía. Y ahí hubo un suceso ciertamente desconocido o poco conocido, que es la muerte de un rey español, el rey de Aragón, Pedro, en una batalla, la batalla decisiva, una de las más cruentas de la historia de la Edad Media, en Languedoc, entre los cátaros o los procátaros y los franceses o los ejércitos papales. Ese rey, el rey de Aragón, muere allí y es algo poco conocido. Ese rey, Pedro de Aragón, había sido el gran héroe de las Navas de Tolosa un año antes, 1212. Pues en 1213, en esa batalla decisiva que tiene lugar en Bouet, una localidad a 20 kilómetros de Toulouse, muere el rey. Y eso es algo que se conoce poco. Un rey aragonés, se alía con sus señores feudales de Occitania contra los ejércitos papales y muere. Muere asombrosamente porque resultaba que en aquella batalla los occitanos tenían superioridad numérica, prácticamente triplicaban las fuerzas de Simón de Montfort, pero Simón de Montfort no solo fue un tipo cruel y despiadado como le pintan algunas crónicas, sino que además era un gran estratega. Y la caballería de Simón de Montfort, en una operación militar de una audacia extrema, barrió a las fuerzas occitanas innumerablemente superiores a las suyas y dio muerte al rey de Aragón. ¿Habéis visto cómo cuenta la historia? ¿Y qué tiene que ver esto con el Santo Grial? ¿Qué tienen que ver los cátaros con el Santo Grial? Antes dije que Wolfram von Eschenbach decía que el Grial estaba en un castillo llamado Montsalvat. Los nazis pensaron que era Montsegur. Te iba a preguntar. Perdón, Montserrat, pero otros han pensado que era Montsegur. Montsegur fue la anteúltima fortaleza cátara que se rindió a las fuerzas papales. Todo ocurrió cuando ya todo estaba perdido para los cátaros y quedaban un puñado de ellos que se encastillaron en esta fortaleza, que es un nido de águila colgado allí en una montaña calcárea. ¿Se puede ver todavía? Yo he estado hace 3 semanas, he estado en el castillo de Montsegur. La subida es realmente durilla, es media hora caminando, pero merece la pena realmente. Es un sitio muy emocionante, muy emotivo. Y en aquel pequeño castillo se racimaron los cátaros que quedaban hasta que finalmente no hubo otra manera de salir de allí que rindiendo la plaza. Pero los cátaros hicieron algo realmente curioso. Pidieron una prórroga, una tregua, solo unos días, antes de rendir el lugar. Ahí está la historia que nos enlaza con el Grial. Hay una leyenda que dice que 4 cátaros se descolgaron de aquella fortaleza sin ser vistos y pusieron a salvo el tesoro de los cátaros, cuya naturaleza última desconocemos. Y los nazis después lo buscarían, Otorrán, las SS, la Nerve buscaron en esa zona el Grial, convencidos de que los cátaros lo habían custodiado. Y así, el 16 de marzo de 1244, los cátaros entregan la plaza, pero no claudican ante el legado papal, siguen fieles a sus credos, a sus convicciones, y se arrojan en las hogueras que se habían preparado a tal efecto, y por eso aquel lugar, a las faldas del castillo de Montsegur, se llama el Campo de los Quemados. Curiosa historia. ¿Y qué pinta entonces ese Grial que dicen que pasó por aquí, que estaba San Juan de la Peña, en León, sí, o el que tenemos en Valencia, o incluso en Galicia, ahí dicen que hay otro también? Bueno, tenemos tantos griales como tú quieras tener. Hay muchos lugares griálicos, ¿no? En Ocebreiro, que es el que tú mencionas en Galicia, ¿no? En Ocebreiro hay una historia muy bonita. Había un cura, estamos en el siglo XIV, una noche de tormenta, cellisca, bueno, y una única persona en aquella iglesia, que era el cura, que estaba diciendo misa. Entonces la misa se decía a espaldas de la gente. ¿Estaba él solo? Claro. Hasta que en un momento dado se abrió la puerta de la iglesia de Santa María la Real y el cura mismo dijo, bueno, hay que tener humor para salir de casa en un día como este para venir a escuchar misa. Y en ese instante se obró el milagro, porque entonces el vino se transformó en sangre
y la sagrada forma en carne, ¿no? Entonces, los objetos del ritual se conservan en Cebreiro, y hay una leyenda que dice que acertó a pasar por allí Isabel la Católica en cierta oportunidad y decidió llevarse el grial de Cebreiro. Por tanto, se dispuso todo lo necesario para que pueda ser llevado en un carro, pero al poco de salir de allí, los caballos se negaron a avanzar y la reina resolvió que lo mejor era dejar el lugar en el lugar de poder aquel objeto sagrado, ¿no? Y nada, no habían hecho más que llegar a un pueblo que se llama La Fava, que está al lado, y regresaron y dejaron el grial, donde todavía hoy, pues sí, claro, es uno de los hitos jacobeos más importantes. Vale. Pero no es el único grial ni el lugar griálico de España. ¿León? Bien. ¿Aquí cerquita? Sí. ¿Lo tenemos? La historia es que se suponía que el verdadero grial, llamémoslo así, está en Valencia. El de Valencia había venido de San Juan de la Peña, a donde en el siglo III, después de Cristo, le había llevado un diácono que se llama Lorenzo, ¿no? Había llegado después a Valencia en el siglo XIV por medio del rey Martín el Humano, y allí se conserva. Se trata de una copa de alejandrina de ágata que ha sido fechada como manufacturada entre el año 100 y 50 a.C. Por tanto, teníamos nuestro grial. Pero he aquí que hace unos pocos años, no sé si 3 o así, se publicó un libro titulado Los Reyes del Grial. 2 profesores universitarios, 2 historiadores, Margarita Torres y José Miguel Ortega, dan a conocer la existencia de una serie de documentos que probarían que el reino de taifas de Denia, en Valencia, había entregado como regalo a Fernando I en el siglo XI un cáliz que hoy conocemos como el cáliz de Doña Urraca. Y ese cáliz, dicen ellos, por una serie de documentos y una historia que ahora no vendría al caso contar porque sería excesivo narrarlo aquí, ese sería el verdadero grial, el que utilizó, dicen ellos, Jesús en la última cena, en tanto que el de Valencia sería un grial que habían utilizado, dicen, los apóstoles en sus ceremonias, especialmente vinculado a la figura de Pedro, del apóstol Pedro. Y esta es la nueva disputa que hay, si es el de Valencia, si es el cáliz de Doña Urraca, que se encuentra en León, en San Isidro de León. Y para terminar y añadir un nuevo dato, la sangre real, que es otro de los conceptos que dicen que puede ser el grial, descendientes de Cristo. Claro. Dejamos para otra esa. Todos los que hayan leído, que serán muchos, el Código da Vinci, que no está para nada acertado en todas sus... Bueno, pero popularizó la idea de que tal vez pudiera haber habido una descendencia, una sangre real, unos supuestos descendientes de Jesús y María Magdalena, que habrían emparentado con la dinastía merovingia, siglos VI aproximadamente de nuestra era, y que, al contrario de lo que se pensaba, esa dinastía merovingia no se extinguió con Dagoberto II, el último rey, sino que hubo un superviviente, una especie de Moisés, que sería Sigesberto IV, que fue puesto a buen recaudo en un pueblo muy misterioso de Languedoc, justamente, que se llama Rennes-le-Château. Y a partir de ahí, bueno, pues hay toda una historia de casas nobiliarias europeas muy conocidas, los Anjou, los Lorena, así que podrían ser descendientes de esta supuesta sangre real. ¿Con qué nos quedamos entonces, Mariano, ya para despedirte? Quizá con la búsqueda de ese conocimiento interior, porque nada de lo que está fuera es más que un reflejo de lo que tenemos por dentro. Claro, yo creo que hay que tener una idea de un grial que podrían ser 3 cosas distintas y todas a lo mejor ciertas. Sangre real, grial como objeto, pero sobre todo grial como símbolo. Curiosamente, los caballeros del rey Arturo, que según la leyenda salieron en busca del grial, solo uno encontró el grial. Un tipo que era tan perfecto que se diría que no era humano, Galahad, el hijo de Lanzarote. Tal vez eso, el camino de la perfección, es el único que nos permitirá alcanzar el grial, y es un camino de perfección interno, lo que en otros círculos podrían llamar pulir la piedra cúbica, ir transformándote interiormente hasta convertirte en un reflejo de la divinidad, ¿no?
Tal vez eso es lo que simbolizaba Galahad y tal vez eso es lo que realmente es la búsqueda del Grial. Se diría que no importa llegar a la meta, sino que tener claro el horizonte hacia el cual te diriges y superar las pruebas que en el tránsito vas a encontrar es lo que te hace realmente caballero del Grial. Mariano Fernández Urresti, enhorabuena por ese premio que te han dado de tu última obra. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues en Facebook, Mariano Fernández Urresti, y también en mi página web, marianofernandezurresti.com. Que sigamos comiéndonos rabas en esa tierruca al lado y que sigamos viajando. Me encantaría ir contigo a Monsegur y a esos lugares. Estaría feliz de poder hacerlo contigo, Miguel. Pido un aplauso para él mientras vamos cambiando. Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y un saludo de la familia Nacero en la Plaza Tahrir del Cairo. El Cairo. Este domingo lo pasamos en Canarias. Nómadas, con Álvaro Soto. Tenerife, un tesoro de cultura y biodiversidad, desde la costa hasta las alturas. En ese amasijo de montañas afiladas, un fantástico bosque de laurisilva. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Programa especial del Espacio en Blanco aquí en Mieres, en Asturias, con más invitados que siguen pasando por nuestra mesa. Le toca el turno a otro compañero, tocayo, Miguel Pedrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Miguel, contentos de estar aquí, visto con tanta gente que ha venido a vernos estas horas, en esta tierra súper mágica. Igualmente, ya sabes que yo aquí en Espacio en Blanco me siento como en casa y ahora en Asturias esta noche yo creo que soñaré con las faves que nos hemos comido, esas faves maravillosas. Nos han metido un plato de verdad, de fabada. Sí. Que teníamos para 3 semanas. Pero tremendo. Qué rico estaba. Miguel Pedrero, os pido un aplauso para él. Reportero de Año Cero y compañero durante mucho tiempo del Espacio en Blanco. Con él vamos a hablar de un tema, hoy no toca ovnis, ¿vale? Dejamos los ovnis hoy para otro momento, pero sí ha recogido un montón de testimonios. Déjame que primero pongamos una introducción y hablamos de algo que nos preocupa a todos, lo que existe después de esta vida. Vamos con ello. Yo ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano, o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío. Sé que hay salto y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado. Sé que se salta con paracaídas. Y vi que se me acogía. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Cuando hablas con mucha gente que ha tenido experiencias de vida después de la vida, parece que lo primero que se quita es el miedo. No hay miedo a lo que hay más allá, ¿verdad? Es cierto, la mayoría de las personas que pasan por una experiencia cercana a la muerte pierden por completo el miedo a la muerte y todos ellos, lo decía en la conferencia, llegan con una sensación de misión o regresan con una sensación de misión, pero no una misión de convertirse en un gran líder político, mediático o económico, sino con esa sensación de hacer más felices a los que tienes a tu alrededor o dejar el mundo un poquito mejor, al menos tu mundo más cercano. Ya. Has hecho un trabajo en el que recogías un montón de testimonios. Cuéntanos algunos, porque además luego, y hablaremos de ello, relacionabas todo esto con la física cuántica, como si fuéramos... Claro. Algo que se evapora como una estrella y que va a vivir a otro plano. Yo lo que he hecho es un ejercicio muy atrevido y es que he planteado cómo es el más allá, cómo es ese mapa del otro lado. Y digo que es un ejercicio muy arriesgado porque grandes filósofos, pensadores y científicos han intentado entender el sentido de nuestra vida aquí, en este mundo tridimensional. Y yo, un plumillas cualquiera, resulta que estoy hablando de lo que nos espera en el otro lado e intento hacer un mapa de ese otro lado lo más concreto posible. ¿En qué me baso? Fundamentalmente en testimonios, en aquellas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte
en mediums que han recibido supuestos mensajes del otro lado, en transcomunicadores, es decir, personas que utilizan aparatos electrónicos para ese contacto con el más allá y que también han recibido mensajes donde esos supuestos entes del otro lado explican qué nos espera después de la muerte, y luego también aquellos testimonios de personas que se han encontrado con amigos o familiares fallecidos, que se han presentado ante ellos, y entre la cantidad de casos que he recopilado hay algunos de ellos en los cuales esos, entre comillas, aparecidos, transmiten información muy interesante de cómo es ese más allá. ¿Y cómo es, Miguel, ese más allá? ¿Cómo es ese mapa que estás delineando, que has delineado? Pues fíjate, si nos fijamos, por ejemplo, en aquellas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, todos ellos cuentan experiencias o vivencias bastante parecidas. Aparte del túnel y la luz, que eso ya lo conocemos todos, hay dos elementos que a mí me parecen muy interesantes y que se repiten en la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte. Se encuentran la mayoría de ellos en un paisaje de enorme belleza. Ese paisaje es diferente, puede ser un campo, puede ser una ciudad maravillosa, puede ser simplemente un río luminoso, lo que sea, pero siempre es un paisaje de enorme belleza que transmite mucha paz y mucha serenidad. El segundo elemento que me llama la atención es la luz. Y esto es... La luz. La luz. Esto es extraordinario, porque todas las personas que han protagonizado una ECM, una experiencia cercana a la vida, tienen el mismo problema para describir esa luminosidad que desprende todo en el otro lado, porque te dicen, es una luz que nunca he visto en este mundo y nunca veré, es algo que no se puede describir. Y el tercer aspecto interesante es lo que yo denomino esa luz a lo bestia, es decir, es cuando esas personas que viven una experiencia de muerte clínica y por lo tanto se encuentran aparentemente en el otro lado, se funden con una luz. Y esto es muy interesante porque todos ellos refieren prácticamente lo mismo, lo expresan con diferentes palabras, pero la conclusión es la misma. En esa luz ellos encuentran su verdadero hogar, es decir, es como si el paso por este mundo tridimensional fuera como cuando hacemos un viaje al extranjero y cuando regresamos a nuestra casa nos sentimos en nuestro hogar, pero hay un aspecto todavía más interesante. No es solo que se sientan en su hogar, en el lugar al lugar donde pertenecen realmente, sino que forman parte de esa luz. Y esa luz, la mayoría de ellos lo vinculan con Dios, la inteligencia cósmica o la inteligencia creadora. Es decir, que de algún modo la sensación que tienen es que Dios no es algo externo a nosotros, o la inteligencia creadora no es algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formamos parte de esa luz. Y en un momento determinado nos desprendemos de esa luz, viajamos a este mundo ¿Para venir aquí? Para venir aquí, para vivir una serie de experiencias y cuando fallecemos regresamos al origen de todo, a esa luz. Qué bonito, ojalá sea así. Bueno, creo que si tú lo dices que será así. Es curioso también porque lo relacionas con científicos, con ese, no sé si el Big Bang o un agujero de gusano, o cuando terminan las estrellas que de repente se convierten en otra cosa y son luz. Claro, eso ¿Cómo se puede asemejar? Eso es muy interesante porque la mayoría de las personas que viven una ECM describen ese túnel con la luz al fondo, ¿no? Da la sensación de que es como viajar a un universo paralelo a través de un agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Es un agujero negro con puerta de entrada y puerta de salida, es decir, un puente dimensional, es decir, un puente que une dos universos paralelos. Y esto, que puede parecer ciencia ficción, en el campo de la física cuántica lleva muchísimo tiempo estudiándose. De hecho, el gran Albert Einstein, probablemente la mente más privilegiada de toda la historia de la humanidad, él estaba convencido de la existencia de estos puentes dimensionales, pero creía que nada podía atravesarlos, ¿no? Sin embargo, poco después, una serie de científicos y de matemáticos le enmendaron la plana a Einstein y demostraron sobre el papel que efectivamente no solamente existen esos puentes dimensionales, sino que es posible pasar de un lugar a otro. Entonces a mí me da la sensación, cuando escucho esos relatos de personas que cuentan su ECM, y me pregunto, quizás nos están relatando el paso a un universo paralelo, y si ese otro lado, ese más allá, es simplemente un universo paralelo más. Espacio en Blanco,
En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Pedrero esta noche en esta última parte del programa. ¿Estáis a gusto todavía aquí? ¿No tenéis sueño? No hemos cenado todavía, bueno, con las fabadas que hemos tomado esta mañana, pero ahora tenemos que ir a comer algo. Hemos hecho comida-cena. Sí, señor. Testimonios que te han llamado la atención y que de alguna manera prueben esto. Esta tarde aquí en esas charlas que hemos tenido hablaban de la presencia de familiares que parece que llegan un poco como para hacernos más fácil ese tránsito. Muchos médicos y enfermeras relatan que cuando un paciente está en ese momento terminal, parece que escucha las voces o ve las figuras de gente fallecida, de familiar, que es familiar y que les resulta fácil ese viaje o les abre el camino hacia ese viaje al más allá. Eso es muy habitual. Médicos, enfermeros, todo tipo de personas que han trabajado sobre todo con terminales y sobre todo la gente que trabaja en cuidados paliativos, te puede contar este tipo de experiencias. Algunos de ellos han vivido lo que podríamos denominar experiencias paranormales, que para mí son absolutamente normales, pero otros lo que te relatan es lo que cuentan esos pacientes que están en sus últimos momentos, y muchos de ellos ven a familiares que ya han fallecido, que se los vienen a llevar. Y además tampoco es raro que parlamenten con los médicos y con sus familiares vivos, que están allí al lado de estos enfermos en proceso de tránsito, cuándo se quieren ir, porque de pronto dicen, oye, es que ha venido el abuelo y me ha dicho que ya me tengo que ir, que si quiero que me vaya ya, que para qué voy a esperar un mes y teneros aquí, entonces si queréis, esta noche me voy. Y entre todos, entre la familia, los médicos y el paciente, deciden que se van. Y se van. Luego hay otra serie de experiencias muy interesantes, que es cuando se aparecen amigos o familiares fallecidos ante determinadas personas que no tienen ningún tipo de vinculación con este tipo de temáticas y que de pronto se los encuentran y que siempre transmiten la misma información. Habitualmente es muy simple, estoy bien, es el título de un libro de Juan José Benítez, que no puede estar mejor titulado, porque es así. La mayoría de ellos lo que dicen, no os preocupéis por mí. Cuando vienen, dicen que están bien. Que están bien, no os preocupéis más por mí, estoy bien. Pero muchas veces ofrecen una serie de pistas sobre cómo es el más allá. Además es curioso, porque en la mayoría de estos casos es como si no fueran libres de decir todo lo que quisieran, como si estuvieran controlados desde el otro lado y tuvieran un tiempo preciso y conciso para ofrecer una información determinada. Me estoy acordando de un caso en Galicia, en Lugo. Fallece un hombre de unos 89 años y se presenta ante su nieta. Su nieta acababa de discutir, había tenido una discusión bastante fuerte con sus padres, ¿no? Y lo ve allí, en su habitación, y le dice varias cosas. La primera es, no discutas con tus padres, si las cosas son así, es por algo. Eso es muy interesante, porque le estaba diciendo, si tienes que pasar una serie de circunstancias en la vida, no te preguntes por qué a mí, o por qué pasan estas cosas, sino que es algo que debes vivir, las cosas son así, intenta superarlo. La segunda cosa que le dice, no te castigues tanto, no seas tan dura contigo misma. Es decir, muchas veces queremos hacerlo todo bien, triunfar siempre, y lo que le viene a decir, este no es el sentido de la vida, es otro, es ser feliz, hacer felices a los que tienes a tu alrededor, pero no es el triunfo ni hacer todo perfecto, no sois perfectos por naturaleza, ¿no? Y la tercera cosa que le dice es, dice, me gustaría contarte muchas más cosas, pero no puedo, no me deja, me tengo que ir. Últimos 7, 8 minutitos, Miguel. Se lo tengo que decir porque se pone a hablar y no para. ¿Qué pruebas hay de que esto tenga peso de alguna manera científico, que es un poco lo que valida todo este tipo de historias, y no sea, como decían algunos médicos, producto de nuestra mente, de nuestro anhelo, de nuestra fe, de nuestro querer saber que existe y que hay algo más allá bonito, y lo imaginamos o lo adornamos así? Mira, la prueba definitiva no existe, porque si no, no estaríamos hablando de este tema y discutiendo sobre la existencia o no de vida después de la vida. No existe la prueba definitiva, pero sí que hay una serie de evidencias que desde mi punto de vista apuntan en esa dirección. Por ejemplo, hablaba antes de las experiencias cercanas. Perdona, ¿eres creyente? Yo no creo en nada, no soy creyente, pero la fuerza de las pruebas me llevan a pensar
de que existe vida después de la vida y que la conciencia es independiente de este físico, del cuerpo físico. Por ejemplo, en las ECMs, los escépticos dicen, bueno, eso de que ven a sus familiares y tal, pues es una cuestión cerebral, es una cuestión química, que lo que hace el cerebro es hacer que ese deceso, esa muerte, ese fin del cuerpo físico sea lo menos traumática posible para nosotros como entidad biológica, ¿no? Es un elemento de defensa ante el final de la vida, ¿no? Sin embargo, hay una serie de casos de experiencias cercanas a la muerte en las que las personas no solamente describen lo que está sucediendo a su alrededor, en ese cuerpo, por ejemplo, en una sala de operaciones, sino que son capaces de viajar y relatar lo que está sucediendo en otras salas de ese hospital o en una casa que está a 30 kilómetros, ¿no? Y sobre esto no solamente hay casos recopilados por investigadores, sino que hay trabajos científicos de primera categoría que muestran, que apuntan a que la conciencia es independiente del cuerpo físico basándose en este tipo de experiencias. Luego hay otro punto muy interesante que es el de la transcomunicación instrumental, es decir, aquellas personas que utilizan aparatos electrónicos, y no me refiero a psicofonías, es algo más interesante, es pregunta-respuesta, una comunicación entre ese otro lado y nosotros. Y eso es una prueba, es decir, hay algo que está interactuando con un aparato electrónico. Algo inteligente que contesta. No solamente que contesta, sino que se refiere a los investigadores con nombres y apellidos y hay una interacción entre ellos. Y independientemente de las pruebas, detrás de todo este campo de la transcomunicación instrumental hay una cosmogonía. Es decir, esos seres plantean cómo es el otro lado. Y el planteamiento es fascinante. Porque ellos dicen que a ese otro lado es material, pero más sutil. No me preguntes qué quiere decir esto porque no lo sé. Es decir, es como si hubiese menos peso material, como si la materia fuese más sutil. Y a ese otro lado no solamente vamos los seres humanos que vivimos en este planeta. ¿También los animales? También los animales y también los habitantes de otros planetas. Pero no solamente eso, sino también las plantas. ¿Qué me dices? Sí, porque esas entidades del otro lado consideran a las plantas como seres inteligentes a la misma altura de los animales y los seres humanos. Y esto, Miguel, es una verdad científica, porque en los últimos años hay neurólogos que se han especializado en neurología vegetal o neurobiología vegetal, es decir, estudiar la inteligencia de las plantas. Y ya es una verdad científica que las plantas no solamente son seres vivos, sino que son seres inteligentes individuales, con un carácter propio, y que ante los mismos problemas, dos plantas no toman la misma decisión, son exactamente igual que los seres humanos, ¿no? Que ante una serie de problemas nos planteamos qué soluciones podemos alcanzar y cada persona toma su camino, toma sus decisiones, exactamente igual las plantas. Y además de eso se comunican a través de sustancias olfativas y también a través de la raíz, es decir, que son seres inteligentes con un carácter propio. Y según la cosmogonía de la transcomunicación instrumental, en el otro lado están los seres humanos, los animales y las plantas. En otro programa contaste que muchas personas habían tenido experiencias con animales fallecidos. Había fallecido su mascota y de repente sentían el olor, escuchaban el ruido que producía, lo veían. ¿Hay cada vez más casos de estos o nos estamos todos idealizando a esos seres que tanto hemos amado aquí en este plano? Pues mira, yo te digo cómo empezó la historia. Yo escribí un libro con Carlos Fernández que se llama Nos vemos en el cielo, que son casos de apariciones, pero de animales que fallecen y se presentan ante sus seres queridos. Dicho así, a muchos les puede parecer absolutamente ridículo, sí. Una locura. Y esto empezó porque Carlos y yo nos planteamos, entre el universo de casos que recopilamos, de gente que había visto a sus seres queridos fallecidos, había un par de casos donde las personas relataban que habían visto a sus animales de compañía, y eso nos pareció ridículo. Y lo apartamos al cajón de las cosas marginales que no tienen sentido. Y un día nos planteamos por qué habíamos hecho esto, si los animales son seres vivos igual que nosotros, con conciencia y carácter individual, y sufren igual que nosotros. Y entonces lo que hice fue lo siguiente: me fui a un programa de radio que se llama Espacio en Blanco, emití en antena esos dos casos, y a partir de ahí me empezaron a llegar una avalancha de historias. Luego a través de mi Facebook, empecé a recopilar cantidad de historias y me di cuenta de una cosa, que son prácticamente tan habituales esos casos, es decir, que los que se presentan son animales fallecidos, como aquellos casos en los que se presentan seres vivos. Y todos, seres vivos, personas que han fallecido. Y
Todos los casos tienen una serie de comunes denominadores, sean animales o sean seres humanos. ¿Cuál? La forma de aparecerse. Igual, esa luminosidad de indescriptible belleza se presentan, y esto también es habitual, no a la edad a la que murieron, sino a una edad en la que estaban en plenas condiciones físicas y mentales, tanto los seres humanos como los animales. Esa es una característica, Esa es una característica común. La forma de desaparecer y también el mensaje, porque aunque es cierto que en estos casos no se produce una conversación, las personas me relatan que esos animales, esas apariciones de animales, les transmiten ciertas cosas, o sienten que les transmiten una serie de sentimientos. ¿Y cuál es el sentimiento que le transmiten? No te preocupes más por mí, estoy bien. A punto de terminar, Miguel, nos quedan 2 o 3 minutitos para despedir este programa especial que estamos haciendo aquí. Esperanza, entonces, sería, o más que esperanza, convicción de que ese más allá que tú estás mapeando o tratando de dar una imagen, existe, está uno mucho mejor, no hay que preocuparse, estamos bien, nos fundimos con la luz, somos parte de la luz, independientemente de creencias. A ver, yo te podría decir que si esto no es así, debería de serlo. Yo sé que estoy siendo muy atrevido, ¿vale? Esta noche, lo sé, pero a mí no me cabe duda, por todas las evidencias que he contado y por muchas más en las que me podía centrar, que existe esa vida después de la vida. Yo, si quieres, para terminar, me quedo con un mensaje, es de Friedrich Myers. Él fue uno de los grandes investigadores del campo de la mediumnidad, murió en el año 1901, es decir, ya ha llovido, y este es uno de los principales comunicantes del más allá, tanto con transcomunicadores como con mediums, ¿no? Y él plantea hasta cierto punto cómo es el más allá en sus mensajes. Él dice que él estaría en un cuarto plano, ¿no? ¿Cuarto plano? Un cuarto plano. El primero sería este, en el que estamos nosotros, el mundo material, tridimensional. El segundo es ese mundo más sutil del que habla la transcomunicación instrumental, es decir, un lugar material, pero más sutil. Es decir, donde no hemos dejado completamente nuestras ansias o nuestros sentimientos terrestres. Ese sería el segundo lugar. El tercer lugar es el plano de la ilusión. ¿Por qué? Porque es cuando los espíritus, dice Myers, aparentemente en sus comunicaciones, se dan cuenta de que la realidad no es independiente de ellos, sino que todo es conciencia, que ellos crean el mundo que tienen a su alrededor, ese paisaje maravilloso, con su propia conciencia, ¿no? Ese es el plano de la ilusión, donde se mueven simplemente con el pensamiento, con su conciencia, ¿no? Y el cuarto plano, donde dice que se encuentra él en este momento Myers, es el plano en los que desaparecen los dogmas, es decir, donde definitivamente nos desprendemos de todo dogma religioso, ideológico, cultural, económico, etcétera, etcétera, porque todos tenemos nuestra visión del mundo, mediado por la educación, nuestras experiencias. Y ese es solamente el cuarto plano, pero dice que hay infinitos planos. Pues con esta música esperanzadora te despedimos. Ojalá sea así ese mapa. Ojalá sea tan bonito y que los que estén en el otro lado estén bien y que cuando vayamos para allá nos fundamos con la luz. Dime. Me ibas a decir forma de contacto, ¿a que sí? Forma de contacto. Tienes poderes. Pues muy simple, a través de mi correo electrónico miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o a través de mi Facebook, Miguel Pedrero Gómez. Estaré encantado de recibir todo tipo de casos, historias y experiencias extrañas. Me pondré en contacto con las personas que me escriben, que ya sabes que es lo que más me gusta, escuchar historias. Pido un aplauso para Miguel Pedrero. Terminamos por hoy. Ese aplauso para vosotros por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos estas 2 horas. Ha sido un placer compartir este tiempo aquí en Mieres, también con todos los que nos han escuchado, y seguimos viaje. Nos encontramos en 7 días aquí con la fuerza de Radio Nacional y del misterio. Muchos misterios nos esperan todavía. Feliz semana, nuestra gratitud a todos, que sigamos viéndonos aquí en Asturias, y este aplauso caluroso y fuerte para vosotros. Que sigáis en esta sintonía. Los dejamos con un poquito de música. Gracias.